¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. 3, versículo 21 al 25, hasta la primera parte del versículo 25. Leemos y después oramos. Pero ahora, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Oramos nuevamente. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos para volver a repasar tu palabra. Te damos muchas gracias por la bendición de cada domingo poder abrir nuestras Biblias y poder recibir tu voz hablando en nuestras vidas. Señor, dirigí mi vida, que tu Espíritu Santo me pueda llenar para poder proclamar tu palabra con fidelidad, para poder ser claro, sencillo y poder predicar por medio del poder que tu Espíritu Santo nos da. Guíanos, Señor, que cada uno de los que está aquí pueda prestar mucha atención a lo que vamos a ver y vos puedas ser glorificado en todas las cosas. Ruego todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El título del sermón, el cual es la primera parte, se llama Buenas noticias para los pecadores. Así se llama, como les dije, es la primera parte de esta sección. Hay una forma de decir las cosas que a veces es muy común, una frase que muchas veces utilizamos o que muchas veces escuchamos en el trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, en diferentes ámbitos. Se trata de la siguiente frase, que tal vez en algún momento vos dijiste o tal vez alguien te la dijo a vos. Que es lo siguiente, ¿no? Cuando alguien llega y te dice, bueno, mirá, tengo que darte dos noticias. Una que es buena y una que es mala. ¿Cuál querés primero? Seguramente que lo escuchaste o seguramente que en algún momento vos la dijiste, ¿no? Ahora, creo que en esa pregunta final, ¿no? ¿Cuál querés primero? Yo creo que hay una grieta, se dividen las aguas, ¿no? Están los dos grandes grupos, podemos así decirlo, respecto a este tema. Está el grupo de los que prefieren y te dicen, bueno, primero dame la buena noticia y después dame la mala noticia. Y está el otro grupo que te dice, primero dame la mala noticia y después dame la buena noticia. No sé en qué grupo estarás vos, cada uno tiene su preferencia personal. Ahora bien, en el caso de nuestro texto en particular, no nos da preferencias personales, ¿está bien? El apóstol Pablo, aquí en esta carta, definió primero dar las malas noticias, que ya la vimos en toda la sección anterior, y luego empezar a dar las buenas noticias del Evangelio. Pablo no nos estuvo preguntando qué queríamos nosotros. Él directamente, inspirado por el Espíritu Santo, primero nos ha contado mucho sobre la mala noticia, para entonces ahora introducirnos en las buenas noticias. Al comienzo de la carta, él expresó su deseo de anunciar a los romanos el evangelio que él predicaba. En Romanos capítulo 1, versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que están en Roma. Y él deseaba llegar allí y hablar sobre el evangelio que él predicaba por donde andaba. Y claramente él no se avergonzaba de este mensaje, decía él en Romanos 1:16, porque era poder de Dios para salvar tanto a judíos como a no judíos. Eso lo vemos en Romanos 1:16. Pero
Él comenta esto al comienzo de la carta. Él dice, bueno, quiero llevar y contarles cuál es el mensaje que predico. Quiero contarles que no me avergüenzo de este mensaje, de la buena noticia del Evangelio. Pero hasta acá él no había contado tanto de por qué el Evangelio era una buena noticia, sino que se había centrado más bien en explicar las malas noticias para toda la humanidad, de acuerdo a la teología que vimos que él tiene del pecado. ¿Qué es lo que había dicho él? Bueno, primero había hablado, ¿se acuerdan? Un poco sobre la universalidad del pecado, que todos los seres humanos están bajo pecado. Él mostró en un momento, ¿se acuerdan que vimos los resultados horribles que el pecado produce en cada uno de los seres humanos? Y para la frutilla del postre, esta mala noticia era que nadie podía liberarse por sí mismo del problema del pecado. Y bueno, todo esto pintaba un cuadro, dijimos, el más horrible a través de toda la Biblia respecto al asunto del grave problema o el más grave problema que tiene la humanidad, que es el pecado. Pero a partir de esta sección que empezamos a ver acá, evidentemente acá hay un cambio de sección y lo vamos a ver ahora cuando vemos pero, acá hay un cambio. A partir de esta sección entonces comienza a dar diferentes aspectos de la buena noticia del Evangelio de Cristo. En este pasaje en particular, nos vamos a encontrar con qué fue lo que logró el Señor por medio de su sacrificio en la cruz. Yo hoy les animaba a que lo pudieran empezar a revisar a este pasaje y te animo que lo vuelvas a leer durante la semana. En esta sección del 21 a la primera parte del 25 vas a encontrar qué es lo que logró el Señor por medio de su obra expiatoria en la cruz. Y a partir de la mitad del 25 para adelante vas a empezar a encontrar para qué, cuál fue el propósito de lo que el Señor hizo en la cruz. Vas a encontrar un para, eso te va a ayudar a entender que hay un propósito, hay una cláusula de propósito. Pero aquí en especial vamos a ver el qué es lo que Él hizo. Y yo creo que este pasaje puede ser considerado como uno de los textos más importantes de toda la Biblia. Ya que, por ejemplo, responde a una de las preguntas más importantes que el ser humano se ha hecho en toda la historia. ¿Cómo es que el pecador condenado, perdido, enemigo y merecedor de la ira de Dios puede estar a cuenta con Él? ¿Cómo es que puede? El pasaje hoy nos va a empezar a responder esto entre este domingo y el que viene. Así que, sin más preámbulos, podemos definir entonces que el tema del sermón es el siguiente. Por medio de la obra de Cristo, Dios salva a todo aquel que cree en Jesús. Por medio de la obra de Cristo, Dios salva a todo aquel que cree en Jesús. Y hablamos de que Dios salva. Dios da salvación a todos los que creen en Jesús. La pregunta es, ¿cómo es esta salvación que Él da? ¿Cómo es esta obra de salvación que Él hace? Bueno, el pasaje nos presenta 8 características acerca de esta salvación, de la cual hoy, por razones de tiempo, solamente vamos a ver las 4 primeras. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Me están siguiendo? Genial. Vamos a ver entonces la primera de las características. Al comienzo del versículo 21 dice que esta obra de salvación no tiene ninguna relación con buenas obras que los pecadores hagan. Esta obra de salvación no tiene ninguna relación con buenas obras que los pecadores hagan. No tiene nada que ver con algún tipo de legalismo, no tiene nada que ver con eso. El pasaje comienza marcando un contraste entre lo que se venía diciendo y lo que va a empezar a enseñar esta sección. Y como te dije recién, lo vemos ahí, apenas comienza. Fíjate, dice, pero ahora. En la sección anterior hablamos del cuadro más triste, dijimos, de toda la Biblia. El apóstol hizo una descripción tremenda, terriblemente violenta, dura, acerca de la doctrina del pecado. Y habiendo concluido esa explicación, a partir de ahora empieza como a pintar un cuadro diferente, ¿no? Es como que dejó los colores negros, grises, tonos bien oscuros y empieza a utilizar una nueva paleta con colores celestes, preciosos, llenos de vida. Es como que pasa, como dijimos entonces, de una mala noticia a una buena noticia. Un misionero galés cita al pastor Martin Lloyd-Jones respecto al comienzo de esta sección y dice lo siguiente. Escuchen, dice, ahí viene el sol. Pablo no nos deja en la oscuridad asfixiante. He aquí la luz que lo ilumina todo. Aquí está la verdad que libera y nos lleva a una vida de gloria.
Por fin hemos tiritado a la sombra durante largo tiempo y nos hemos visto obligados a contemplar cosas muy desagradables. Está hablando sobre lo que vimos en la anterior sección. Pero ahora aparece el cálido sol que hace que los leprosos habitantes del profundo valle del pecado levanten la vista hacia el cielo y se separen de sus apiñados grupos, porque ahora tienen una esperanza individual. Alabado sea Dios por siempre. Luego de remarcar justamente este contraste tan claro aquí, pero funciona como un contraste, es que entonces el pasaje empieza a mostrar particularidad de esta salvación que se predica por medio del Evangelio de Cristo. Y en este caso, al comenzar, lo que hace es hablar en particular de un elemento que no pertenece a esta obra de salvación. Lo primero que dice es que no tiene que ver con esta obra de salvación. ¿Y qué es lo que no tiene que ver? Dice nuestro texto, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios? Si hacemos un pequeño repaso, cortito, en la sección anterior se nos explicó, ¿se acuerdan? En Romanos capítulo 3, versículo 10, que decía, no hay justo ni aún uno. ¿Se acuerdan que Pablo citaba el Antiguo Testamento y hablaba de esto? No hay justo ni aún uno. O sea, eso quería decir que de acuerdo al estándar de Dios, nadie podía estar bien, en correcta relación con Él, por medio de su propia justicia. De esta manera se lograba entender esta idea de que cómo puede ser entonces que en el Antiguo Testamento se mencionen personas justas y a la vez acá que no hay ningún justo. No, lo que quiere decir ahí es que nadie por su justicia propia puede estar en correcta relación con Dios. Nadie se puede salvar por medio de su justicia propia. De acuerdo a el estándar de Dios, de acuerdo a la salvación, por medio de la justicia, nadie puede ser considerado justo. Ya que todos, al estar bajo pecado, tienen sus obras manchadas, justamente por el pecado. Y como sus obras están manchadas por el pecado, no les sirven para recibir la absolución de justamente el juez justo del universo. No pueden. Imposible. Como decíamos la vez pasada, la única justicia que Dios puede aprobar para salvar, para absolver al culpable, es su misma justicia. Porque de ninguna manera Él puede rebajar su estándar, porque dejaría de ser justo y eso es imposible. Entonces la única justicia que se puede aprobar delante de Él es su misma justicia. Y todo eso entonces nos llevaba a pensar justamente, ¿y entonces cómo hace el pecador para ser justificado por Dios? ¿Cómo puede ser justificado? Bueno, a partir de esta sección vamos a encontrar la respuesta. Antes de encontrar esa respuesta, lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que tenemos aquí, en lo que hemos leído, es la primera característica de la salvación de Dios. ¿Cuál es esa primera característica? Es totalmente aparte de la obediencia a la ley. La salvación que recibimos, la justificación, el perdón de nuestros pecados, la absolución, la condenación, el que Dios nos declare justos, es totalmente aparte de la obediencia a la ley. O sea, nadie puede recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna por medio de satisfacer las exigencias de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplirlos durante toda su vida. Nadie puede. Nadie. Entonces, como nadie puede satisfacer la demanda del Dios santo y justo, entonces nadie puede salvarse por sus propias obras. Por lo que entonces, lo que hace el pasaje es describir una realidad clara en el Evangelio. ¿Cuál es esa realidad clara? Que Dios no nos ha salvado en base a méritos personales de los hombres. Nadie ha dado o hecho méritos para que Dios lo salve. Sino que justamente, como dice aquí, ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado. Esto es, esta idea de manifestarse, revelarse más claramente, revelarse completamente. No tiene nada que ver entonces las obras, sino que hay otra forma en la cual se manifiesta la única manera de estar a cuenta con Dios. Hay otra forma. No es
por medio de las obras de la ley, pero hay una manera en cual se pueda lograr. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. No quiero todavía detenerme en eso porque no quiero adelantar pasos, quiero que vayamos juntos pensando en lo que dice el pasaje. Entonces, quiero que pensemos en este primer concepto, ya que este primer concepto de entender de que la justificación, de que la salvación de nuestras almas no depende de nuestras obras, de la obediencia a los mandamientos de Dios, realmente desarma cualquier enseñanza que apunte a que los seres humanos podamos haber aportado algo para nuestra justificación. No hay nada que podamos aportar. ¿Por qué? Porque esa parte de la ley. O sea, si esa parte de la ley, como dice nuestro pasaje, quiere decir que no es por obra, y esto concuerda perfectamente con la enseñanza que en la Biblia tenemos. Efesios capítulo 2, por ejemplo, versículo 8, versículo 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe. Y como dice nuestro pasaje, y si no es por obra, no hay nada de lo que nos podamos jactar fuera de Jesucristo. Porque todos los méritos de nuestra salvación pertenecen a Él. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, toda la acción, para que entonces, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, nada más. No hay motivo por el cual gloriarnos de nosotros mismos, la obra de salvación, porque todo ha sido de parte del Señor. Por eso, citan nuevamente aquí el Antiguo Testamento, el que se va a gloriar, que sea en el Señor. Lamentablemente, hermanos, en la historia de la iglesia se han presentado muchos casos de religiosos, personas que han declarado justamente que en la obra de justificación se necesitaban aportes humanos. Por ejemplo, en la época del apóstol Pablo, usted conoce, ya hemos hablado mucho de esto, el grupo de los judaizantes. Ellos decían que para que la persona pueda mantenerse en ese estado de justificación, decían sí, necesitan a Cristo, pero aparte cumplir ciertos ritos de la ley de Moisés, circuncidarse, cumplir ciertas festividades, comer cierta clase de comida. Ellos decían, le agregaban cosas a la obra de salvación. Pero eso no quedó allí, no es que solamente, bueno, esto le pasó nomás. Hoy escuchamos en la escuela bíblica eso, no decir, bueno, pero es los judaizantes, ya pasó, no pasa más esto. ¿Qué no va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Hace unos siglos atrás, ¿se acuerdan? Hablábamos del Concilio de Trento, donde se hablaba sobre que la justificación evidentemente tenía que ver con fe, pero con cierta clase de obras que ayudaban, como que colaboraban para que la persona, el ser humano, pudiera estar justificado. Desde el bautismo de niños, pasando por la práctica de los sacramentos, todo eso era necesario para que la persona pudiera estar en paz con Dios. Y es una enseñanza que llega hasta nuestro tiempo. Los católicos siguen creyendo así. Pero esos son los católicos. ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? Hermanos, dentro del contexto evangélico actualmente también aparecen conceptos similares. Se ha esparcido, hermano, es algo muy común. La falsa enseñanza de creer que alguien se puede salvar simplemente porque repita una oración, la oración del pecador o la oración de confesión o como quieran llamarle. Usted dice, bueno, usted ha escuchado, no sé si usted ha estado, pero yo he escuchado un montón de veces. Bueno, a ver, los 500 que están acá repitan todos conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús. ¿Y qué termina diciendo? Bueno, los 500 están todos salvados. Y todos gritando, qué bueno, ¿no? Hay 500 personas nuevas para Cristo. ¿Cómo puede ser? Pero eso está muy común. Hermanos, hace mucho tiempo atrás, con el grupo de jóvenes con el que enseñaba, estudiamos un material que afirmaba que para que una persona pudiera ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, esa persona tenía que pasar por el bautismo de las aguas. Y eso no era un material católico, era un material evangélico, cristiano evangélico, y aseguraba eso, que tenías que bautizarte para entonces ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, no pensemos que no tiene nada que ver con nosotros, es algo que todo el tiempo pasa. Incluso, hermanos, he conocido
tristemente situaciones de contexto de congregaciones supuestamente de sana doctrina, en lo cual se intenta imponer un legalismo encubierto. Se dice que la salvación es por gracia, pero luego estando dentro de esos lugares, se le intentan poner a las personas, imponer mandamientos de hombres, cosas que las personas, los líderes dentro de su hogar inventan, y si las personas no las obedecían, les decían a la persona de que no era creyente. Se la jugaba injustamente. Yo he pasado con personas así que se dicen sana doctrina y le decía. Entonces, evidentemente el peligro está. Todas estas desviaciones van en contra de la enseñanza bíblica. Sería como cambiar este texto y hacer que dijera, pero ahora, aparte de la fe, se ha manifestado la obediencia a la ley o a los mandamientos de los hombres como requisito adicional para recibir la justicia de Dios o para mantenerla. Sería cambiar. Pero eso no es lo que dice el pasaje. El texto no dice eso. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Eso no es lo que el texto dice, lo que leí recién. Porque eso pondría sobre los pecadores un requisito que no van a poder cumplir. Y si Dios no ha impuesto eso a los pecadores, que el Señor nos guarde como iglesia de que nosotros querremos imponerle eso a los pecadores. Pero tal vez alguien esté pensando, bueno, ¿y entonces qué? ¿La ley no sirve para nada? ¿Qué entonces obedecer los mandamientos de Dios no tiene ningún valor? Bueno, hermano, respecto a la primera duda, ¿no? ¿La ley no sirve para nada? Mi respuesta es, claro que la ley de Dios sirve. No estoy diciendo que la ley de Dios no sirve para nada. La ley de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque nos revela el carácter de Dios, nos revela su santidad y su rectitud. Más adelante Pablo mismo va a aclarar esto y va a decir, yo no estoy diciendo que la ley no sirve para nada. Él dice en Romanos capítulo 7, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y buena. La ley, la palabra de Dios nos recuerda que necesitamos imperiosamente de un Salvador personal y nos guía justamente hacia ese Salvador que es Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24, lo dice claramente, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? ¿Por la obediencia a la ley? No, ¿por qué? Por la fe, solamente por eso. Ahora, bueno, alguien dice, bueno, la segunda pregunta, entonces, ¿qué? ¿Obedecer los mandamientos de Dios no sirven para nada? Tampoco estoy diciendo eso. Por supuesto que es importante obedecer los mandamientos del Señor, pero no como un medio para estar en correcta relación con Él, sino como un fruto que justamente estamos en esa relación con Él. Las buenas obras, hermanos, no son un medio para recibir la salvación, pero evidentemente son el resultado evidente de que hemos recibido esa justificación. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer lo que queramos. No, ¿qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, finalmente podemos hablar de las buenas obras que justamente glorifican a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16 lo asegura, dice así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso tenemos que cumplirla. Debemos procurar cumplir los mandamientos del Señor. Ahora mi pregunta es, ¿cómo es en tu vida? ¿Cómo es? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En qué está puesta tu confianza? ¿En las obras? ¿O está puesta en Cristo? Y vos decís, no, está puesta en Cristo. Bueno, está puesta en Cristo, genial. Gloria a Dios por eso. Bueno, pero si está puesta en Cristo tu confianza, ¿estás buscando diariamente honrar a Dios obedeciendo sus mandamientos? La siguiente característica la tenemos siguiendo en el versículo 21. Esta obra de salvación fue adelantada desde el Antiguo Testamento. Lo siguiente que busca el pasaje mostrar es que
esta doctrina que estaba dentro del Evangelio que Pablo predicaba no era algo inédito o algo súper novedoso, nunca antes visto o nunca antes escuchado. Fíjate que dice, la justicia de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El Evangelio que Pablo y que otros siervos fieles predicaban no contenía una doctrina inédita, sino que justamente se confirmaba por medio de muchos de los textos del Antiguo Testamento. A esto se refiere cuando habla de la ley y los profetas. Es una forma a veces de hablar respecto a lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento. Muchos textos confirman, testifican acerca de esta doctrina que él enseñaba. Dios ya había revelado que la salvación que daba a las personas, que Él otorgaba a las personas, era aparte de la obediencia a la ley. Ya desde la antigüedad se sabía eso. En Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3, después lo vamos a desarrollar cuando lleguemos al punto, pero Él lo dice. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Evidentemente, Abraham fue justificado no por las obras, sino por la fe, igual que nosotros. No es que con él la cosa era diferente. Dios no había dado sus mandamientos como un medio para salvar a los judíos, sino como una forma de regular su relación que tenía con ellos. Él había dado su ley, su palabra, y Él había explicado, y ya desde la antigüedad estaba claro que los seres humanos no dependían de su justicia personal para estar en buena relación con Dios, sino que debían apelar a la misericordia que iba a descender en lo alto para con ellos. Y eso en la Biblia, allá en el Antiguo Testamento, era muy claro. Y tenemos Salmo capítulo 103, por ejemplo, y Salmo 130. Fíjate lo que dice ahí. Es claro ahí que evidentemente nadie se podía salvar por la obediencia a la ley. Fíjate lo que dice. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Y luego en Salmo 130 nuevamente repite Jehová, si miraren los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Nunca se trató de que alguien se pudiera salvar por medio de obedecer la ley de Dios, porque no es de acuerdo a la justicia personal, sino de la misericordia de Dios. Y el salmista sabía bien esto. Y aunque en el Antiguo Testamento no había todavía una teología totalmente acabada acerca de la justificación por gracia, por medio de la fe en Cristo, era evidente de que todo lo que se enseñaba apuntaba a la necesidad de una obra redentora divina por cada uno de los pecadores que habrían de ser salvos. Y si te queda duda, volvé a leer Isaías 53. Que nos dice con claridad, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, no hay ni un justo ni en uno, nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Antiguo Testamento testifica sobre esta salvación. Por eso es que los apóstoles podían predicar el Evangelio citando tantos pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 29, vemos a Pedro predicando el Evangelio y citando textos del Antiguo Testamento. Es un poco largo, vamos a leer el otro, Hechos capítulo 3, versículo 22, fíjense.
ahí él también lo cita y dice, porque Moisés dijo a los padres, fíjese, está citando el Antiguo Testamento, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y todo alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y agrega a Pedro y dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Citan el Antiguo Testamento para defender la doctrina que ellos estaban predicando en el Evangelio. Ni hablar de Pablo. Pablo más adelante, en Romanos 4, lo vamos a ver cuando lleguemos, también utiliza el Antiguo Testamento y dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Él cita el Antiguo Testamento para hablar sobre esta doctrina. Por lo tanto, hermano, toda la Biblia apunta a testificar la buena noticia de que Dios ha determinado salvar a los pecadores por gracia, por medio del sacrificio de Cristo. Y por si nos queda una duda, el mismo Señor Jesús se lo dice, ¿se acuerdan a sus discípulos en el camino de Emaús? Él les habla en Lucas 24, 25 y le dice entonces, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, como dice nuestro pasaje también, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El problema es que muchos de los judíos, la gran parte de ellos que tenían la palabra de Dios y que tenían la responsabilidad de transmitir a otros ese mensaje, ignoraban esta verdad central en la Escritura, esta doctrina esencial la ignoraban por más que tenían la palabra de Dios. El pastor MacArthur dice al respecto, los judíos tenían gran reverencia por sus Escrituras, pero la mayoría de ellos no se dieron cuenta de que a pesar de haber sido entregadas por revelación divina, esas Escrituras en sí mismas carecían de poder para salvar. Jesús lo aclara cuando habla de esto en Juan capítulo 5, versículo 39, le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. No se confundan. La vida eterna no está en ellas, sino en que ellas apuntan a mí. En otras palabras, dice MacArthur luego, la ley y los profetas no tenían el propósito de mostrar a los hombres la manera de alcanzar su propia justicia, sino que apuntaban al Mesías venidero, el Salvador del mundo y el Hijo de Dios, quien sería en sí mismo la provisión de justicia perfecta que Dios demanda de los hombres. Aunque la revelación plena de la salvación por medio de Cristo no fue dada en el Antiguo Testamento, ese había sido siempre el camino de salvación al que apuntaban las promesas del Antiguo Pacto. Entonces, todo lo dicho aquí presenta la segunda característica que el pasaje nos da en cuanto a la obra de salvación de Dios en Cristo. Fue adelantada desde el Antiguo Testamento. Como también agrega el pastor MacArthur, dice, las leyes mosaicas no fueron dadas como medios para alcanzar justicia, sino para describir la justicia de Dios y mostrar la imposibilidad de que el hombre viviera conforme a ella. Los sacrificios mosaicos no fueron prescritos como un medio para expiar el pecado, sino como un símbolo que apuntaba en dirección a Jesucristo, quien se convirtió Él mismo en el sacrificio perfecto por los pecados del mundo entero. Los mandamientos, rituales, sacrificios y principios de vida piadosa enseñados en el Antiguo Testamento eran y siguen siendo una parte de su palabra inspirada divinamente, pero nada de eso puede jamás quitar el pecado,
perdonar el pecado, expiar el pecado o dar vida nueva y justa al pecador, sin importar cuán celoso y sinceramente el hombre tratara de acatarlo. Lo trágico, hermanos, del asunto es que así como los judíos estaban confundidos en cómo alcanzar la salvación, incluso teniendo la palabra de Dios inspirada en sus manos, hoy, hermanos, una gran cantidad de evangélicos en todo el mundo cuentan no solo con el Antiguo Testamento, sino con toda la revelación completa de la Escritura y siguen errando en cuanto a encontrar el camino de salvación. En vez de usar la Biblia para conocer el Evangelio de Cristo, que es lo único que tiene poder para obrar en su vida, solo la tienen en la Biblia como un accesorio útil para justificar sus propias ideas en cuanto a cómo vivir la vida cristiana. Esto es así tremendo y terrible. Sacar un versículo y hacer, ¿no?, con ese versículo parte de la vida cristiana y de justificar cosas para cómo vivir una vida cristiana provechosa. Y es triste la situación hoy de las iglesias evangélicas. Yo anoche estaba con mi esposa, veníamos de comprar, y pasamos por la esquina de una iglesia, decía iglesia bautista. Yo digo, si los bautistas se enteran, pero estaban cantando una canción, no sé qué canción era, y digo, pero no se ven la gente sentada en el banco, y de repente los veo que pasaban así, iban todos saltando así, haciendo, qué sé, en trencito, cantando, y yo, ¿qué pasó? Bautistas son estos. Pero le decía, mirá, Clau. Y lo veía haciendo así. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Qué texto no leí que justificaba que esta gente hicieran un trencito y terminando el trencito, no, todo aplaudiendo, re contento, ¿no? Y claro, la gente pasaba y lo miraba y decía, ¿qué es esta gente? Probablemente, creo yo, me imagino que casi todas estas personas seguramente han vuelto muy contentas a sus casas, pero volvieron sin Cristo. Seguro que muchos de ellos deben tener más de una copia de toda la Biblia en su casa, pero no conocen al Dios que inspiró esta Escritura. Lamentablemente lo digo. Y así usted debe conocer un montón de ejemplos más. Pero que este ejemplo que te doy, que suena, ¿no?, gracioso, que no te lleve a mirar a otros y a estar tranquilo por dentro. Porque tristemente conozco de casos de congregaciones que dicen enseñar sana doctrina, que hasta afirman defender el Evangelio, pero que en la práctica han desechado lo que la palabra de Dios enseña. Y eso te tiene que llevar dos cosas. Primero, a orar y velar por nuestra iglesia local, para que el Señor nos guarde de despreciar la verdad de la Escritura, hermanos. Y segundo, para que guardes tu corazón. Porque incluso teniendo a disposición buena enseñanza, podés cerrar el camino y tomar posturas incorrectas en cuanto a la salvación. Tranquilamente puede pasar. Lo escuchamos estos días en una conferencia donde fuimos. Los corintios son un ejemplo de eso. Habían crecido bajo la instrucción del apóstol Pablo, habían escuchado y habían tenido la enseñanza de Apolos, otro era maestro, ¿no? El pastor McDermott hablaba de eso, decía, no es como que primero les enseñó MacArthur y después les enseñó Piper, estaban con todo. Pero ¿cuál fue el resultado? Un desastre en la iglesia, divisiones, carnalidad. Entonces, evidentemente, que tengas la enseñanza bíblica toda la semana no te asegura que en tu corazón camines como tienes que caminar. El peligro está siempre en tu corazón. Está el peligro latente respecto a este asunto de que en tu propia vida te vuelvas al legalismo. Está todo el tiempo latente ese peligro. O está el otro extremo, que por medio de hablar sobre la gracia te vuelvas un antinomiano y te vuelvas un liberal y creas que no tiene sentido obedecer la palabra de Dios. Por eso debemos tener cuidado. Lo siguiente que vemos en el pasaje, lo tenemos en el comienzo del versículo 22. Esta obra de salvación otorga la justicia perfecta de Cristo
por medio de la fe en Él. El pasaje aquí, comienza el versículo 22, da una explicación que es central, hermano, en toda la enseñanza bíblica. Te pido que me prestes atención porque verdaderamente este versículo 22, el comienzo habla de una verdad central. Aquí nos encontramos con el corazón de la doctrina de la justificación. ¿Te acuerdas que te hacía una pregunta al comienzo? Necesitamos una respuesta. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Cómo puede el pecador estar a cuenta con Dios? ¿Cómo puede? Si no es por medio de su justicia personal, porque no puede con eso. Y necesita una justicia mayor que una justicia perfecta de Dios. ¿Cómo puede entonces estar a cuenta? Bueno, la solución a esta tensión es lo que esta sección presenta y que es la tercera característica de la salvación que Dios da, que es lo que tenemos aquí en el versículo 22 y creo que deberíamos aprenderlo de memoria, hermano. El pecador condenado puede apropiarse de la justicia perfecta de Dios por medio de la fe en Jesús. Esta es la solución del problema. El pecador condenado puede apropiarse, puede aferrarse, puede recibir la justicia perfecta de Dios por medio de la fe en Jesús. Esta es la solución al gran conflicto. Gracias a que la justicia perfecta de Cristo se te imputa a tu cuenta, es que entonces delante de la corte divina recibí la absolución de la condena que pesaba sobre tu vida. O sea, no es que Dios se olvida de tus pecados, Él no puede hacer eso, sino que transfiere el castigo que vos merecés a Cristo y se te otorga la inocencia de Él a vos. La inocencia fruto de su vida impecable como hombre y su sacrificio expiatorio en tu lugar en la cruz. Eso es lo que ocurre. De una manera que no logramos entender, se transfiere toda tu culpa a la cruz y la justicia perfecta de Cristo se te transfiere a vos. Y esto es solo por medio de la fe. Como dice el teólogo Wayne Grudem, la justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. Esto es lo que pasa. Y todo eso en base a la obra de Cristo, la cual se aplica en la vida de cada pecador por medio de la fe en Él. En resumidas cuentas, lo que estoy diciendo con todo esto es que la cruz de Cristo fue la ejecución del juicio de Dios por tus pecados, que la sangre de Cristo fue el costo que se tuvo que pagar por tus pecados y que la fe en Cristo es el medio por el cual te apropias de esa obra expiatoria para el perdón de tus pecados. Cristo ha logrado la salvación de todos tus pecados. Por eso Él merece toda tu adoración. Pero volvamos a centrarnos por un instante más en una verdad fundamental. ¿Cuál es esa verdad que este texto nos está presentando? La importancia de una fe genuina. Es solo por medio de una fe genuina que podés recibir el perdón. Solo una fe verdadera produce un arrepentimiento de corazón. Por eso a veces dice, bueno, pero es fe y arrepentimiento. ¿Por qué acá no menciona arrepentimiento? Porque evidentemente están totalmente ligadas. Si hay fe y arrepentimiento genuino, ambas cosas están juntas. Por eso la fe se transforma en el camino que nos lleva a Cristo. Porque, como dice Hebreos capítulo 11, sin fe no se puede agradar a Dios. Y porque en definitiva es por fe, como dice Romanos 4:16, para que sea por gracia. Tenía que ser por fe para que sea por gracia. Dios ha determinado entonces que sea solo por la fe en Cristo, aparte de las obras, fe que Él mismo te otorga, para que el pecador pueda estar a cuentas justamente con Él. Romanos capítulo 4, versículo 4 y 5 lo dice con claridad. Un texto que a veces nos cuesta entender, pero que declara esta verdad. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, nosotros, los que hemos sido salvados, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Precioso, ¿verdad?
Ya la vamos a ver en su momento también. Ahora, tal vez se pueda surgir alguna duda hablando esto de la fe. Entonces, si las personas se salvan por fe, ¿todos los que dicen que creen en Jesús son cristianos genuinos? ¿Eso quiere decir esto? Bueno, no, la respuesta es no. Porque no es que todos los tipos de fe que las personas dicen tener sea la fe de la cual este pasaje está hablando. Sino que solo una fe genuina, que a veces se la conoce como la fe que salva, la fe salvífica, es la que logra apropiarse de verdad de la obra de Cristo. Ahora, ¿cómo se logra detectar esa fe? ¿Cómo se puede saber que tengo una fe salvadora, una fe genuina, una fe que salva? Bueno, aquí el pasaje no lo menciona, no cuenta cómo es esa fe, porque no es lo que el apóstol está justamente queriendo enseñar. Pero tenemos la respuesta en muchos otros pasajes de la Biblia. ¿Cómo detectar una fe que salva? Bueno, una fe verdadera se reconoce porque produce frutos visibles, porque produce frutos. O dicho de otra manera, una fe que no produce obras es una fe falsa, incluso aunque se asegure que apunta a Cristo, no importa. Santiago lo dijo bien claro. Vos me decís que tenés fe, bueno, yo también. ¿Tu fe hace obra? No, entonces no es una fe. De verdad, no es una fe, ¿verdad? Él le dice en Santiago 17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, por más que diga que se cree en Cristo. A ver, quiero que sea claro, quiero ser claro con todo esto. Por más que diga que tenés fe en Jesús, si esa fe no genera en tu vida obediencia progresiva a su palabra, no hay motivo para que puedas pensar que esa fe es verdadera. El Señor Jesús lo dijo con claridad. Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ser un discípulo, ser un creyente genuino, involucra ¿qué cosa? Permanecer en su palabra, vivirla, obedecerla. Si no hay ese tipo de vida, ¿por qué podés pensar que se te puede considerar discípulo de Cristo? No se puede. Porque una fe verdadera produce cambios en tu vida. Porque vas a empezar a amar la justicia de Dios que antes ignoraba y vas a comenzar a alejarte del pecado que antes hacías con tanta normalidad. El hermano Paul Washer dice, ¿no?, respecto a esto, dice, cualquiera de nosotros que diga, Dios me salvó y continúa viviendo como vivía antes, yo pregunto, ¿Dios lo salvó de qué? Una fe genuina produce frutos en tu vida. Tu vida no puede volver a ser como antes. Un siervo de Dios en el siglo XVII decía lo siguiente, el convertido sincero acepta todo lo de Cristo. Ama no solamente la recompensa, sino la obra de Cristo. No solamente los beneficios, sino la carga de Cristo. Está dispuesto no solamente a trillar el maíz, sino a someterse bajo el yugo. Adopta el mandamiento de Cristo, sí, la cruz de Cristo. Y todo esto llama a que reflexiones nuevamente, ¿cómo es en tu vida? ¿Ves que la fe que decís que tenés en Cristo ha producido realmente cambios en tu vida? Sí, ya no ando con los amigos de antes. Bueno, sí, ¿y qué más? ¿Y qué más? No, ya no dejé de hacer. ¿Y qué más? En todos estos años que decís que sos creyente, ¿ha cambiado tu vida? ¿Estás viendo este cambio? La última característica que vamos a ver la tenemos versículo 22 también, la mitad del versículo 22. Y vamos a ver otro concepto precioso. Dice, por medio de la fe en Jesucristo veníamos diciendo, y aquí está otro precioso concepto, para todos los que creen en Él. Se nos revela un concepto muy importante de la buena noticia del Evangelio. ¿Cuál es? Que recibir la justicia perfecta de Dios en la vida está a disposición de todos los que creen en Jesús. No hay restricción para ninguno. La obra expiatoria del Señor alcanza a todo pueblo, toda lengua, toda nación. Por eso será gente de toda clase
Los que un día van a adorar todos juntos al Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y vos decís tal vez, pero esto puede ser para mí. Mira, yo sé que no tengo nadie en mi familia que sea cristiano. Son todos unos perdidos, se emborrachan, andan haciendo un desastre. ¿Será que Dios a mí me va a poder escoger así? ¿Me va a poder salvar así? ¿Será que me va a aceptar así? No, pero Sergio, vos no sabés, yo toda mi vida le estuve dando la espalda a Dios. Hay cosas que vos no sabés de mí que son terribles. ¿Cómo Dios me va a aceptar? La buena noticia es que Dios te acepta. De que esta salvación es para todos los que creen. Esta es la cuarta característica de esta obra de salvación. Esta obra de salvación es la misma para todos los que creen en Jesús como único y suficiente Salvador. Para todos es la misma. No es que Cristo tal vez, bueno, a vos, pastor, seguramente te salvó más que a mí no me va a salvar tanto. No, es todo para todos por igual. No, pero a mí que yo soy un desastre, seguramente me va a dar un 70% y el otro 30% lo voy a tener que hacer yo, porque soy un desastre. ¿Qué me va a salvar por completo? Toda la deuda la pagó. Incluso por los pecados que todavía no hemos cometido, también los pagó. En esa cruz Él cargó por todos tus pecados, incluso es aquello que te da vergüenza de contar. Con su obra expiatoria logró la redención de cada uno de los que Dios había escogido de la eternidad. Eso nos asegura la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 4 al versículo 7 y de versículo 13 al 14. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué dice? Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cada uno de los salvados ha sido liberado completamente de la esclavitud del pecado por medio de la fe en Cristo y trasladados al reino de la luz. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Por eso es que todos ahora, por igual, somos parte de la familia de Dios y ciudadanos de este reino eterno del que estamos hablando. No hay ciudadanos de primera, segunda, tercera, no hay hijos de primero, todos parte de esa misma familia. Porque por todo se pagó el mismo precio, la sangre de Jesucristo. Efesios 2:19 dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta es la buena noticia del Evangelio. Y esto, hermano, definitivamente tenía un mensaje claro para todos los hermanos de la iglesia en Roma. ¿Se acuerdan que dijimos el contexto? Había como un poco de tensión entre los miembros de procedencia judía y los miembros de procedencia gentil respecto a algunas costumbres. Bueno, ellos tenían que recordar, ¿qué cosa? Que habían recibido la misma salvación en base a la obra de Cristo, porque eso lo iba a hacer alejar cualquier intento o lucha por querer dividirse o por querer imponer las cosas a los demás. Si ellos entendían que no importaba, era judío, no importa, Dios te salvó, era gentil, no importa, Dios te salvó, tuviste toda una vida aprendiendo el Talmud y la ley de Moisés, igual necesitaba la salvación, toda tu vida fuiste un pagano, no importa, Dios te iba a salvar igual. Entonces no hay un valor más grande entre uno y otro. Por lo tanto, como no hay un valor más grande entre uno y otro, ¿cómo podemos dividirnos?
Si todos ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, le dice Pablo a los Corintios, ¿acaso puede estar dividido Cristo? No, no puede estar dividido Cristo. Pero la realidad del caso, hermano, es que incluso, aunque los hermanos ahí en Roma y nosotros hoy aquí, no teniendo nada en común, tal vez no tenemos nada en común, o muy pocas cosas en común. No sé cuánta gente buena como yo se hincha de River, no sé, capaz que eso tenga en común alguno. Chiste. Tal vez no tengamos nada en común, pero ¿saben cuál es la realidad? Teniendo a Cristo y al Evangelio, es más que suficiente. No necesitamos otra cosa de tener en común para estar juntos como iglesia. No necesitamos nada más que eso para estar unidos, para amarnos y para trabajar codo a codo para edificar la iglesia del Señor. No necesitamos más nada. Esta semana escuchaba al pastor McDermott que recalcaba este punto. Él decía, el Señor en su infinita sabiduría nos ha colocado, él decía, creo que justamente el punto es que Dios en su sabiduría podría haber metido toda gente más o menos parecida en el mismo lugar y ya. Pero Él, en su sabiduría infinita, nos ha puesto justamente tan diversos para que entonces dependamos de Cristo. Para que sea que todos mirando a Cristo podamos mantenernos juntos en unidad. Que seamos tan diferentes nos obliga a que miremos a Cristo y al Evangelio para seguir unidos. Porque en su infinita sabiduría Él lo determinó así. Porque solo mirando a Cristo vamos a amarnos sacrificialmente y cumplir juntos con la gran comisión. Ahora finalmente, quiero hablarles a aquellos que han prestado atención a lo que estuve diciendo. Tal vez vos estás viendo en tu propia vida, vos que tal vez pensaba que decía, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero tal vez vos estás viendo que en tu propia vida no hay frutos de esa fe genuina. No ves eso. Tal vez viniste hasta acá diciendo una otra vez, yo creo en Cristo, yo amo a Dios, pero no ves evidencia de ese amor, de esa fe que decís que profesás. Lo que quiero decirte de todo corazón es que pienses en esto último que vimos. Sé que por ahí te genera preocupación qué va a ser de vos, qué será tu salvación. Tal vez estás pensando y decís, bueno, pero si no veo fruto en mi vida, eso quiere decir que no soy creyente. ¿Qué va a pasar conmigo si hoy me voy a la presencia de Dios? Si hoy me muero, ¿qué va a pasar? Bueno, la realidad es que si hoy no estás en Cristo y te vas de este mundo, te vas para el infierno. Esa es la realidad. Pero la buena noticia es que justamente hoy tenés delante tuyo el llamado de venir a Cristo. Porque no importa si has sido el peor de todos. No importa que hayas hecho cosas que te avergüenzan y que te generan mucha culpa. Hoy todo esto que te mencioné está a tu disposición. Si hoy venís a Cristo con fe, Dios puede darte la justicia de Cristo a tu cuenta y salvarte. No es necesario que me cuentes todo lo horrible que sos. Yo he sido pecador igual que vos, pero puedo asegurarte que cuando vine a Jesús, Él me perdonó. Y Él ha perdonado a muchos de los que están en este lugar, que te pueden decir exactamente lo mismo. No importó que fuimos los peores, solo importó aferrarnos a la cruz. Pero hay una cosa, tenés que dejar de dar vueltas. Tenés que reconocer que por vos mismo estás perdido. Tenés que darle la espalda a tu pecado y volverte a Cristo, poniendo tu confianza en Él. La promesa que el Evangelio nos da es que todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a recibir la vida eterna. Porque Cristo Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree ha recibido vida eterna, pero el que no cree estará condenado. Así nos asegura Juan 3, 16, 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo vas a saber si creíste de verdad? Tu vida va a cambiar de verdad. Tus gustos van a cambiar. Vas a querer vivir para Cristo. Vas a querer que otras personas, otros creyentes maduros te enseñen la verdad del Evangelio y ir creciendo en esto. En ocasiones sí, tal vez vas a volver a pecar, pero vas a confesarlo y te vas a ir apartando de eso. En resumidas cuentas, lo que va a pasar es lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿Qué vas a hacer al respecto? Vení hoy a Jesús. No lo esperes más, por favor. Padre, te doy gracias por tu